Le damos toda Rabá a nuestro Abba Kadosh Yud Hei Bat Hei Yahweh Elohe Sebaot. Le pedimos, le suplicamos a nuestro Abba Kadosh Yahweh que les bendiga a cada uno de ustedes en sus hogares, en sus familias, en sus labores, en el empleo, en el estudio, con Shalom Bay, Parnasá Tová y Refúa Chelema. Que sea nuestro Abba Kadosh Yahweh guardando su entrada y su salida, desde ahora y para siempre. Se lo pedimos en el nombre de nuestro Ichi, Yahshua Hamashiach. Bueno, vamos hoy a compartir desde la bendecida ciudad de Armenia, en el departamento del Quindío, República de Colombia, sus servidores José Alfonso y Oneida, el capítulo número 4 de Vayikra. Yahweh habló a Moshe diciendo: háblale así al pueblo israelita. Cuando alguien incurra en culpa inadvertidamente con relación a cualquiera de los misbot de Yahweh, en cuanto a cosas que no deben hacerse, y hace una de ellas. Si es el Cohen ungido el que ha incurrido en culpa, de modo que la culpa caiga sobre el pueblo, ofrecerá por el pecado del que es culpable un toro de la manada, sin tacha, como ofrenda por el pecado a Yud Hei Bat Hei. Traerá el toro a la entrada de la tienda de reunión delante de Yahweh y le pondrá la mano en la cabeza al toro. Se inmolará al toro delante de Yahweh, y el Cohen ungido tomará un poco de la sangre del toro y la traerá a la tienda de reunión. El Cohen introducirá el dedo en la sangre y rociará de esa sangre 7 veces delante de Yahweh frente a la cortina del santuario. El Cohen pondrá un poco de sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en la tienda de reunión delante de Yahweh. Y todo el resto de la sangre del toro la derramará en la base del altar de las ofrendas quemadas que está a la entrada de la tienda de reunión. Le quitará toda la grasa al toro de la ofrenda por el pecado, la grasa que cubre las entrañas y toda la grasa alrededor de las entrañas, los 2 riñones y la grasa que hay sobre ellos, o sea, en los lomos, y la protuberancia del hígado, la cual quitará con los riñones, tal como se le quita al buey del sacrificio de bienestar. El Cohen convertirá todo esto en humo sobre el altar de ofrendas quemadas, pero el cuero del toro y toda su carne
así como su cabeza y sus patas, sus entrañas y su excremento, todo el resto del toro, lo levantará a un lugar limpio, fuera del campamento, al montón de cenizas, y lo quemará en una fogata. Se quemará en el montón de cenizas. Si es toda la comunidad de Israel la que ha errado y el asunto pasa inadvertido por la Keilah, de modo que haga cualquiera de las cosas que por los misbot de Yahweh no se debía hacer, y se dan cuenta de su culpa cuando el pecado por el que incurrieron en culpa llegue a conocerse, la Keilah ofrecerá un toro de la manada como ofrenda por el pecado y la traerá frente a la tienda de reunión. Los ancianos de la comunidad le pondrán las manos en la cabeza al toro delante de Yahweh, y se inmolará al toro delante de Yahweh. El Cohen ungido traerá un poco de la sangre del toro a la tienda de la reunión, y el Cohen introducirá el dedo en la sangre y rociará de esa sangre 7 veces delante de Yahweh frente a la cortina del santuario. Parte de la sangre la pondrá sobre los cuernos del altar que está delante de Yahweh en la tienda de reunión, y todo el resto de la sangre del toro la derramará en la base del altar de las ofrendas quemadas, que está a la entrada de la tienda de reunión. Le quitará toda la sangre y la convertirá en humo sobre el altar. Hará con este toro tal como se hace con el toro del Cohen de la ofrenda por pecado. Hará lo mismo con este. Así el Cohen hará expiación por ellos y serán perdonados. Levantará el toro fuera del campamento y lo quemará, como quemó el primer toro. Es la ofrenda por el pecado de la Keilah. Aquí hacemos una salvedad. Keilah no es iglesia, como quizás muchos nos han enseñado. Keilah, para nuestro Abacados Yahweh, significa congregación, pero del pueblo de Israel. La congregación completa como pueblo. En caso de que sea un capitán el que incurra en culpa, al hacer inadvertidamente cualquier cosa de las que por misbot de Yahweh no se deben hacer, y se dé cuenta de su culpa, o que se le traiga a su atención el pecado de que es culpable, traerá como su ofrenda un chivo sin tacha. Pondrá la mano sobre la cabeza del chivo y se inmolará en el lugar donde se inmola la ofrenda quemada delante de Yahweh. Es una ofrenda por el pecado. El Cohen tomará con su dedo parte de la sangre de la ofrenda por el pecado y la pondrá en los cuernos del altar de las ofrendas quemadas.
y el resto de la sangre la derramará en la base del altar de la ofrenda quemada. Toda la grasa la convertirá en humo sobre el altar, como la sangre del sacrificio de bienestar. Así el Cohen hará expiación por él y por su pecado y será perdonado. Si alguna persona del pueblo incurre inadvertidamente en culpa al hacer cualquiera de las cosas que por misbot de Yahweh no se deben hacer, y se dé cuenta de su culpa, o que se le traiga a su atención el pecado de que es culpable, traerá una cabra sin tacha como su ofrenda por el pecado del que es culpable. Pondrá la mano sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado y se inmolará la ofrenda por el pecado en el lugar de la ofrenda quemada. El Cohen tomará con su dedo un poco de esa sangre y la pondrá en los cuernos del altar de las ofrendas quemadas. Y todo el resto de la sangre la derramará en la base del altar. Le quitará toda la grasa, tal como se le quita la grasa al sacrificio de bienestar. Y el Cohen la convertirá en humo sobre el altar, como olor grato a Yahweh. Así el Cohen hará expiación por él y será perdonado. Si la ofrenda que trae como ofrenda por el pecado es una oveja, la traerá hembra sin tacha. Pondrá la mano sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado y se inmolará como ofrenda por el pecado en el lugar donde se inmola la ofrenda quemada. El Cohen tomará con su dedo un poco de la sangre de la ofrenda por el pecado y la pondrá en los cuernos del altar de las ofrendas quemadas, y todo el resto de la sangre la derramará en la base del altar, y toda la grasa se la quitará, tal como se le quita la grasa al sacrificio de bienestar. Y el Cohen la convertirá en humo sobre el altar, sobre la ofrenda encendida de Yahweh. Así el Cohen hará expiación en su favor por el pecado del que es culpable y será perdonado. Una vez más leemos que son instrucciones, y en este caso hemos visto qué debe de hacer el Cohen, el capitán, la congregación y la persona que cometa un error. Bendito y alabado sea nuestro Abba Kadosh Yahweh. Él siempre nos da la oportunidad que nosotros rectifiquemos. Hoy en día no es con animales. Hoy en día es la misma bendición, solo que el sacrificio ya fue hecho, que es Yahshua HaMashiach. Pero son las mismas instrucciones que Él desde el principio nos ha dado. Shalom Aleichem.